Jamás imaginé que Melinda tuviese dificultades en la cocina. Seguramente, ella no prepararía comidas sabrosas en casa. De pronto, todas las escalofriantes paredes de la habitación parecen converger hacia mí, observando mi reacción. Brian, confiado como nunca before, comenzó a presumir con fanfarronería: «Hombre, la cocina de mi esposa es espantosa». ¿Alguna vez probaron mi culinaria? ¿Acaso tus platos no son siempre los preferidos de tus amantes? Levanté mi voz, revelando la infidelidad de Brian. No mintió. Poseo pruebas contundentes aquí mismo. Yo soy Melinda Norton, de 35 primaveras. Siempre me intimida la asertividad que exhiben algunos caballeros, inclusive, hasta provoca respeto. Tuve muy pocas relaciones sentimentales y casi nulas experiencias en salir con chicos una vez que alcancé ese periodo etiquetado como mediana edad. Mis padres estaban ansiosos y propusieron citas arregladas desde un inicio. Rehusé, más con limitadas ocasiones de conocer individuos y mis progenitores insistiendo, sentí la urgencia de contraer nupcias y sostuve diversas citas a ciegas, siendo una de ellas con Brian. Era un tipo cortés y responsable, trabajador destacado en una corporación de alto nivel, aunque robusto en tamaño. Su elevada estatura y contextura física jamás resultaron amenazantes y tampoco provocaban miedo en mí. Nuestras charlas concernientes al matrimonio fluyeron fluidamente y conocí a los padres de Brian. La parentela de Brian administra una academia culinaria tradicional y su padre es un afamado especialista en el ámbito. El señor Brian viste atuendos clásicos, lo cual me hace enderezar postura cada vez que nos encontramos. Mientras tanto, su madre posee un rostro gentil iluminado por hoyitos al sonreír. Ambos, Brian y yo, optamos por sellar nuestro compromiso. Mis generadores de alegría paterna exclamaron entusiasmados, argumentando que había obtenido el premio mayor. Una disposición de nuestra boda consistía en que abandonase mi labor gerencial en una industria electrónica, despidiéndome inclusive de mis colegas que se burlaban de mí por dar este paso, quizá, el punto cumbre de mi dicha. Brian me informó que actualmente lidia con muchas obligaciones en su profesión y posiblemente no retornará a casa con regularidad. Frecuentemente, me solicita paciencia. Desea conseguir determinados objetivos en su empleo actual previo a dimitir y colaborar en el negocio familiar. Admiré su dedicación y decidí brindarle soporte durante años. En nuestra unión, Brian raramente regresaba a casa. Estaba claro que mi esposo, Brian, tendría un horario apretado, pero no anticipé que sería de esta manera. La mayoría de las noches me encontraba sola en el living de nuestro departamento, gentilmente prestado por los padres de Brian, aguardándolo. Quizás él no vendrá this evening. Únicamente he cocinado para Brian en contadas ocasiones desde que nos casamos, ya que raramente regresaba a casa y, cuando lo hacía, era muy tarde. A menudo se ausentaba por varios días, prefería comer afuera y trabajar profundamente en la noche. Regresaba tarde a casa, se levantaba temprano y partía nuevamente. Regularmente me preguntaba si descansaba lo suficiente o consumía alimentos balanceados. Abandonaba la casa sin ni siquiera desayunar alguna mañana mientras Brian se preparaba. Cuando le pregunté por qué no lo hacía, respondió que todo estaba bien porque el trabajo actualmente estaba muy demandante y que no debía preocuparme. Sin siquiera mirarme, ajustó su corbata y abandonó raudamente la casa. Inclusive los fines de semana permanecía en la oficina desde la madrugada hasta altas horas de la noche, sin distinción entre sábado, domingo o festivos. Frecuentemente viajaba por motivos laborales. Al principio, creí que quizás Brian intentaba darme espacio, evitando estar excesivamente en casa o incluso llegué a pensar que se avergonzaba. Consideré diversas posibilidades en un momento dado, resultaba similar a vivir separada de él. Brian posee relativamente pocas pertenencias, únicamente lo indispensable. Dada la poca interacción, carecíamos de conversación fluida, por ende, ignoraba sus pasatiempos.
comidas predilectas u opiniones variadas. Intenté analizarlo. Incluso consulté con mis padres y amigos cercanos, aunque nadie tomó en serio mis inquietudes. Inclusive aquellos que manifestaban empatía señalaron que era ventajoso tener un esposo que estuviese generando ingresos en lugar de permanecer en casa, e incluso admitieron sentirse celosos. Mientras Brian gestionase las finanzas y garantizase nuestra estabilidad económica mensual, no existía incertidumbre financiera. No obstante, dicha tranquilidad intensificaba mi preocupación. Seguía autorreprochándome, planteándome si había obrado incorrectamente y causado su alejamiento. Me cuestionaba si fallaba como cónyuge. Procuraba mantener la limpieza, dedicándome a aprender a cocinar con el objetivo de preparar platillos sabrosos durante el breve lapso en que Brian se hallaba en casa. Veo tu preocupada mirada y trato de calmarte. Melinda, estás haciendo un trabajo excelente. Intenté convencer mi mente de que algunas parejas funcionan de esa manera, pero últimamente mi suegro me reprendió. De improviso, recibí una llamada suya cerca de fin de año, algo inhabitual considerando que apenas nos comunicábamos. La sorpresa fue mayúscula cuando comenzó a increparme, forzándome a soltar el teléfono. Melinda, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Ocurre algún problema? No intentes fingir ignorancia. ¿Acaso no sabes que asistir a las celebraciones familiares anuales forma parte de nuestra costumbre? Confieso que resultaba extraña dicha práctica para mí, ya que nunca antes había experimentado tales encuentros multitudinarios. Conversé con Brian sobre los saludos de Año Nuevo previos a su información sobre cómo los pupilos de la escuela culinaria visitaban a sus progenitores ese día, impidiendo que toda la parentela se reuniera debido al caótico gentío. Usualmente, Brian acude a casa de sus progenitores con los obsequios de Año Nuevo, y dado que decidiste no participar este año, sospecho que deberías ofrecer una disculpa. Sin embargo, su tono severo me dejó helada, transformándose en una tradición personal permanecer en casa mientras solo Brian comparte con sus progenitores. Tomé precauciones minuciosas respecto a los presentes y tarjetas navideños, pretendiendo ser lo más respetuosa posible. Hasta entonces, cumplí mis objetivos. Incluso sugerí a Brian que tal vez debería contactar a su padre, aunque siempre respondía que ambos estarían sumamente ocupados durante las festividades. Supuse que derivaba de la fama de su padre como prestigioso chef. Igualmente, sentía cierto temor al enfrentar a mi suegro, tan riguroso según contaban. Para él, la familia se junta el 1 de enero para una fiesta de Año Nuevo y los estudiantes empiezan a visitarlos desde el segundo. Al final, solo alcancé a pedir perdón telefónicamente, pero mi suegro simplemente me censuró y luego colgó. Mi mente se llenó de incertidumbres. ¿Qué planeaba decir Brian con aquello de Melinda? ¿No necesitas venir? ¿Por qué mintió acerca de la ausencia de reunión familiar? ¿Acaso Brian verdaderamente no deseaba mi presencia, incluso esa noche al filo de la medianoche? Cuando Brian retornó a casa, percibí que era mi única oportunidad, así que me dispuse y le pregunté sobre la reunión de fin de año. Contestaste una llamada de tu padre hoy, te encontraba disgustado porque decidí no ir a la celebración familiar, respondió Brian con evidente mal humor. ¿Sabes esa sensación incómoda de encontrarte rodeado de multitudes, especialmente en una reunión familiar que no es la tuya? Muchas personas, incluyendo varias esposas, no disfrutan visitando el hogar de su consorte, y yo trataba desesperadamente de ser cortés y considerada. Estuve sorprendida por la actitud hospitalaria de Brian, quien, a pesar de sus reservas iniciales, insistió en que asistiera a la celebración de Año Nuevo de la familia Norton Gathering. Se trataba de un fastuoso evento al que concurrieron numerosos parientes para intercambiar felicitaciones y buenos augurios. Al final, tú mismo hiciste acto de presencia, lo que resultó inevitable dadas las circunstancias. Mi suegro, con voz grave y séptima severa, manifestó,
Es costumbre asistir a este tipo de encuentros. Incluso después de explicarle que Brian había afirmado que no existía tal convocatoria. Persistió airado en su acusación de que nos estábamos evadiendo deliberadamente. Ante su enfado, opté por no defenderme y tolerar el distanciamiento hostil de los demás integrantes de la familia. Sin embargo, lo que más me dolió fue la falta de apoyo por parte de Brian, quien prefirió refugiarse en su copa de cerveza mientras pasaba la noche y corrían las bebidas. La gente empezó a acercarse a mí con reproches. Nunca te hemos visto dedicándote a labores domésticas, me recriminaban, basándose en los comentarios infundados de Brian. Una vocecilla interior me sugirió que quizá todo se debiese a que raramente regresaba a casa. Tal vez no tenía oportunidades de cocinar, y cuando lo hacía, probablemente careciese de sazón, razón por la cual terminaba recurriendo a comer fuera. Otra persona tomó la palabra en nombre de los allegados ofendidos. Ignoro qué clase de información le habría transmitido Brian, ni tampoco comprendo por qué motivo me juzgaron tan duramente. Solo sentí lástima y determinación a enderezar mi conducta futura, atendiendo a los rigurosos consejos de todos. Mi única opción consistió en pedir perdón de manera sincera. Mientras tanto, auxilié en la preparación de alimentos y serví bebidas, moviéndome como sobre huevos rotos. Logré saludar brevemente a diversos miembros de la parentela y conocidos antes de retirarme rendida, exhausta, rumbo a casa. Brian decidió quedarse en casa de sus progenitores para trabajar al día siguiente, dejándome sola durante toda la noche. Mirando hacia atrás, tantas cosas me parecían confusas. ¿Por qué Brian mintió acerca de la reunión familiar? Desde entonces, circulan rumores en torno a mí como aquella esposa que no contribuye en absoluto con las tareas del hogar. ¿Podría existir una relación entre la ausencia de Brian en casa y los chismes que circulan? Mi curiosidad natural no podía ignorar este asunto, ya que contaba con suficientes datos para indagar. Así, tomé la decisión de ponerme en acción y observar sus movimientos, tal como suele hacerse en las series policíacas, a la que llamamos vigilancia u observación encubierta. Uno a uno, fui siguiendo los pasos de Brian sin ser advertido. Conociendo su lugar de trabajo, localizarlo resultó sencillo y, francamente, excitante, similar a vivir una aventura en vez de permanecer encerrada en casa. Mientras tanto, mataba el tiempo en diversos cafés y restaurantes situados cerca de su empresa, listamente atenta a sus idas y venidas. Ese día, trabajó extra en la oficina y no mostró comportamiento sospechoso alguno, aunque sí se quedó hasta tarde. Al verlo marcharse sobre las 7 de la tarde, decidí continuar con mi plan de vigilancia desde un café próximo a su despacho. A medianoche, Brian finalmente retornó a casa. Su tardanza alarmó mis sospechas, llevándome a repetir mi operativo al día siguiente. Brian persistió en su rutina diaria, visitando la oficina por la mañana y regresando por la noche tras breves pausas. Lo crucial era determinar sus actividades posteriores, razón por la cual continué monitoreándole desde un restaurante distinto alrededor de las 6 de la tarde. En efecto, abandonó su oficina horas antes de lo habitual. Opté entonces por perseguirlo personalmente en lugar de irme a casa, solo para darme cuenta de que Brian había cambiado bruscamente de dirección y se dirigía hacia una zona céntrica plagada de hoteles de paso, semejante al barrio rojo de Las Vegas. Temiendo perderlo, reuní valor y proseguí, solo para encontrarme cara a cara con él instantes después. Ninguno de los dos esperábamos dicho encuentro. Brian preguntó incrédulo: «Melinda, ¿qué haces tú aquí?». Sorprendida, titubeé incoherentemente: «¿Por qué estás aquí?», tratando de disimular mi nerviosismo. «¿Qué has estado haciendo todo el día?», le interrogué, angustiada por obtener respuestas convincentes. Una vez más, la sospecha recayó sobre mí, no sobre Brian, pero actuaba como si estuviera planeando algo malicioso. Regresé a casa después de su trabajo, y nos confrontamos, hablando airadamente.
Ser reprendida en un lugar público fue lo suficientemente vergonzoso, así que casi salí corriendo de vuelta a casa en cuanto Brian llegó. Esa noche, llegué a casa tarde y me esperaba algo inimaginable. Creías que, simplemente porque te aburres en casa, puedes seguir a tu esposo, ¿verdad? ¿Por qué demonios tendría que soportar a alguien como tú? Intenté defenderme, ya sabes. Semanalmente soy responsable de mantener la casa funcionando sin problemas mientras tú solo haces una pequeña limpieza. No digas que vas a encargarte de las tareas del hogar a partir de ahora, dijo Brian con una sonrisa sarcástica. Tendré un presupuesto de $100 al mes. Me quedé sin palabras, pensando en cómo iba a sobrevivir con solo $100. Las facturas de agua y electricidad se pagan directamente desde mi cuenta y supongo que la comida no te resulta muy cara. Le pedí permiso para conseguir un empleo a tiempo parcial, pero me miró con desprecio. Definitivamente no trabajas a tiempo completo, solo como yo, y ni siquiera consideras ahorrar en las tareas del hogar, sin importar cuánto traté de argumentar. Finalmente, Brian tomó una decisión. Tenía que regresar a mi antiguo trabajo en una empresa de electrónica. Ahora, me veía obligada a manejar todas las tareas del hogar además de un empleo a tiempo completo, y mi vida se volvió increíblemente caótica. Incluso perdí todo el tiempo libre que dedicaba a mi afición de resolver misterios. Después de aquel día, me vi abrumada por el trabajo y las tareas del hogar. Todas las mañanas, Brian me criticaba por ser perfeccionista con las tareas del hogar, incluso durante los cortos periodos en que nos cruzábamos. Encontraba algún defecto que señalar: las ventanas estaban sucias, había polvo en el pasillo, no planché su camisa, y como yo también trabajaba, terminaba haciendo estas tareas por la noche. Antes de darme cuenta, se acercaba el fin de año y con él, la tradicional reunión familiar de Año Nuevo. Brian insistió en que debía quedarme en casa y no unirme a ellos. Pensé que no valía la pena discutir, así que permanecí callada mientras Brian se marchaba, dejándome con un último comentario cruel: «Eres una vergüenza». ¿Cómo podría Brian ser tan duro conmigo?, me pregunté. Trabajaba desde la mañana hasta la noche y me encargaba de todas las tareas del hogar. Sin embargo, decidí asistir a la reunión familiar sin avisarle a Brian. Quise mostrarles a mis suegros, el señor y la señora, que merecía respeto y atención. Al llegar al encuentro de Año Nuevo de los Water, noté cómo Brian, visiblemente sorprendido, ceñía con fuerza el grueso sobre que acababa de recibir. Subí las escaleras frías de su hogar, ignorando los susurros condenatorios y llevando consigo el peso de las sospechas de infidelidad. Mientras me disponía a ayudar en la cocina, Brian comenzó a criticarme públicamente, declarando mi incapacidad culinaria y afirmando que yo era la razón de las tensiones matrimoniales. Su arrogancia aumentó conforme continuaba bebiendo, atrayendo la atención generalizada de los invitados hacia mí. Preparándome mentalmente, decidí defenderme ante tales falsedades, sabiendo que tendría que confrontarlas inevitablemente. Miré directamente a Brian y pregunté: ¿alguien ha tenido la oportunidad de probar mi comida alguna vez? La habitación quedó en silencio, impactados por mi réplica audaz. Mi suegro, quien hasta entonces permanecía callado, pareció sorprenderse, incrédulo ante mi valentía. Brian intentó justificarse, negando rotundamente las acusaciones y jurando lealtad a nuestro matrimonio. Aunque dudoso, mi suegro asintió con cautela. Sin embargo, sentí la necesidad de revelar la verdad, así que saqué de mi bolso los documentos que confirmarían mis sospechas. Con manos firmes, entregué los papeles a mis suegros, exponiendo la traición de Brian. Él continuó insistiendo en su inocencia, pero ya nada podría disimular la cruda realidad. El ambiente festivo se tornó tenso, obligándome a reconocer que nunca volvería a permitir que nadie socavara mi dignidad de esa manera. Después de todo, bastaba con demostrarles que merecía respeto y consideración, incluso en medio de las circunstancias más adversas. Aparentemente,
mis parientes consideran que Brian no tenía una amante. Me dirigieron miradas de reprobación. Mi suegro y mi suegra estaban examinando atentamente los documentos que les entregué. Eran el producto de una investigación que había llevado a cabo sobre la infidelidad de Brian. Su comportamiento era bastante sospechoso, así que decidí contratar a un detective privado para que indagara más a fondo. Los hallazgos del detective fueron contundentes. Resultó que Brian había sido sorprendido infraganti, lo cual explicaba por qué nunca regresaba a casa. Lo hacía porque estaba con su amante, pasando la mayor parte del tiempo en su departamento y, en ocasiones, incluso reservando habitaciones en moteles. Mientras tanto, yo me las arreglaba con un presupuesto limitado y trabajaba a tiempo completo para encargarme de todas las responsabilidades domésticas. Sin embargo, Brian disfrutaba de su tiempo con su amante cuando nos topábamos en un motel. Justo antes de que mi suegro se enterara de su affair, me encontré con Brian en uno de esos lugares. Anuncié públicamente su infidelidad. No mintió, ya que la evidencia estaba ahí. Le mostré a mi suegro los documentos que él mismo había guardado en el apartamento. Pude ver a Brian entrando al edificio, pero definitivamente no era nuestro hogar. Surgieron susurros entre los miembros de la familia, preguntándole a Brian si era cierto lo que estaba sucediendo. ¿Era alguna especie de broma o simplemente una fabricación? Mi suegro y mi suegra estaban completamente absortos en las imágenes. Las fotografías mostraban a Brian tomado de la mano de una mujer desconocida entrando a un departamento desconocido. Otras imágenes los capturaban seleccionando joyas juntos en una tienda, bebiendo vino en un restaurante elegante, comprando provisiones en el supermercado. En cada instantánea, podía percibir la risueña sonrisa de Brian. Me confronté con Brian, quien continuamente negaba las acusaciones. No, eso no es cierto, repetía una y otra vez. No tengo amante. Pero lo único que llamaba la atención de mi suegro y mi suegra eran las fotografías de Brian, sosteniéndose de la mano con una mujer desconocida, ingresando a un lugar extraño. Fotos de ambos eligiendo joyas juntos en una tienda, brindando en un restaurante distinguido, comprando víveres en el supermercado. En todas ellas, capturé la descuidada sonrisa de Brian. Confronté implacablemente a Brian, quien argumentó que había estado trabajando horas extras todos los días. Sus mejillas se tornaron rojas y permaneció en silencio. Mis palabras salían velozmente, impulsadas por el enojo. ¿Por qué has mentido acerca de no querer ver a la familia o que la comida no es buena?, pregunté airadamente. Nunca hagas tal cosa. Brian parecía fingir ignorancia, incluso en ese momento. Estaba profundamente decepcionada por su actitud. Todos callaron mientras Brian y yo teníamos nuestra discusión, hasta que una potente voz de mi suegra inundó la habitación. Brian, ¿qué estás haciendo?, preguntó, confusa por su situación. Un inesperado cambio en el rostro de mi suegra transformó su semblante usualmente afable en uno severo y casi intimidatorio. Aunque no había elevado aún su voz, su simple presencia me causaba un profundo temor. Me preguntaba qué pretendía decirme. Hablaba con calma, pero cada palabra resultaba aterradora. El resto de la familia, aturdidos por su irrupción, guardaban silencio. Así que la historia sobre Melinda era una invención total, murmuraron entre sí, sorprendidos por su furia inhabitual. Era raro verla enojada, ya que siempre mostraba una sonrisa amigable. Sin embargo, aquel día lucía espantosa, enfurecida. Brian tomó asiento de forma ceremoniosa y comenzó a relatar su versión de los hechos en tono bajo. Había conocido a esa mujer antes de nuestro matrimonio. Se encontraron en un club de Las Vegas. Todo el mundo murmuraba en torno a nosotros. Mi padre y yo observábamos con cautela ante tal situación. Supuse que jamás aceptarían que me casara con una mujer de Las Vegas. Temí que Brian estuviese a punto de llorar,
puesto que noté manchas húmedas en su camisa. De modo que decidí casarme con la primera candidata adecuada que surgiera, con la esperanza de que terminase siendo yo esa mujer. Lo siento mucho, dije, decepcionada por haber declinado su propuesta. En su momento, consideré que si únicamente proveía recursos económicos, todo marcharía bien. Pero, ¿por qué difamaste mi nombre? Si no hubiesen circulado tales rumores, no habría desconfiado tanto de ti. Quise que ella fuera mi auténtica esposa, odié convivir con Melinda, una mujer a la que ni siquiera llegué a amar. Deseaba divorciarme de ti, aunque te advierto, Brian, pareciste encogerte aún más. Supongo que siempre me han dicho que no sería un hombre de verdad a menos que me casara, así que opté por formalizar el matrimonio a toda costa. Creo que una vez divorciado, nadie volverá a insistir en que contraiga nupcias. Solo requería una justificación plausible para el divorcio, algo que involucrase a ambos. Por ende, socavaste mi reputación. Fijaste la pensión alimenticia en $100 porque preferiste que ignorara tu infidelidad. Debiste haber previsto que emplearía a un detective privado. Su falta de perspicacia condujo a su propia caída, y ahora debes disculparte públicamente ante la familia. Había emprendido una aventura, aquella acción equivocada que jamás debiste realizar. Incluso llegaste a decepcionar a Melinda, quien tantas cosas positivas había efectuado por ti. La frente de tu suegra lucía inflamada, su furia parecía infinita. Lloraba y gimoteaba Brian, mientras exclamaba: «Eres la desgracia de esta familia». Anteriormente, nos habíamos sorprendido ante tales declaraciones de tu parte. Quizás las palabras de tu suegra fueran las últimas pronunciadas dentro de ese hogar. Tu padre asentía con la cabeza, confirmando que efectivamente ya no tenías cabida ahí. Frente a toda la parentela reunida, la situación de Brian y sus mentiras fueron reveladas. Incluso su propia madre afirmó cortar relaciones contigo, visiblemente angustiada y llorosa. Al concluir este episodio, ella abandonó tranquila y silenciosamente la habitación. Posteriormente, tu suegra se dirigió hacia mí, tomándome cariñosamente de la mano, ofreciéndome disculpas en nombre de Melinda. Ella decía: «Lo siento profundamente por lo que ha provocado Brian, estás autorizada a divorciarte de él, no te juzgaremos». Sus ojos brillaban por la tristeza contenida. Una vez morena y robusta, ahora mostraba signos evidentes de dolor y hastío. Jamás hubiese imaginado semejante desenlace. Pensaba que tu suegro era un hombre reservado y terco. Más pronto reconoció sus fallas y se disculpó sinceramente. Era una excelente persona, comprendiendo entonces que el verdadero sostén de dicha familia radicaba en tu suegra. Ambos constituían unos progenitores maravillosos, preguntándome cómo terminó siendo Brian tan engañoso y descortés. Finalmente, me reconcilié con mis consuegros, y tras mi posterior divorcio de Brian, este se llevó a cabo exitosamente. Después de ser desechado por su familia producto de la aventura, aparentemente Brian perdió su soporte proveniente de una distinguida familia. Escuché rumores sobre su degradación laboral, ocupando actualmente una posición menos relevante, experimentando una drástica caída en sus ingresos y viendo cómo su amante, hastiada de él, decidió marcharse. Obtuve esta información de la suegra de Brian perteneciente a la familia Norton, junto con una gratificación superior al doble de lo normal. Imagino que parte de ello proviene de fondos destinados al silencio, puesto que ahora dispongo de mayores recursos económicos. Realizo viajes lujosos al exterior varias veces al año. El departamento diseñado especialmente para Brian y para mí, ahora es completamente mío para utilizarlo a placer. Él casi nunca estuvo presente, así que disfruto de total libertad sin recordatorios indeseables de él. La única cualidad positiva atribuible a Brian resultó ser incentivarme a retomar mi vida profesional, permitiéndome obtener ingresos constantes y evitando potenciales problemas financieros. Ocasionalmente, permanezco en contacto con mi ex suegro, y aunque el resto de la familia me invita a sus celebraciones anuales,
prefiero negarme a asistir.